Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Vamos a leer el versículo 45. Y dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a pasar a leer el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Quiero preguntar de los jóvenes que están acá, ¿cuántos son del año 85 del siglo pasado? Uno nada más. ¿No hay otro del 85? Dos. No me van a alcanzar los premios. ¿Hay otro? No hay otro. Preguntaba, hermanos, porque los que han nacido antes o después de esos 85, quizás no tengan conocimiento, o si lo tienen pero no lo vivieron. En esta oportunidad, hermanos, saben que en el año 91 hubo un eclipse aquí, ¿verdad? Le llaman eclipse total, donde encendieron las lámparas esas que encienden en la noche automáticamente, donde las gallinas iban en carrera a subirse a los palos para dormir. Pero fue un lapso, hermanos, un poco corto, donde los extranjeros, ¿verdad? Esos que son tan curiosos vinieron para presenciar, para poder captar sus fotografías. Bueno, y mucha gente miedosa. Hay personas que no salieron a ver porque tuvieron miedo. Dijeron a ver qué pueda pasar. Es como lo que sucedió hace poco, que el hermano Fermín nos contó, ¿verdad? Que la gente de por ahí, de la fábrica, salieron a ver, y algunos asustados por lo que estaba sucediendo en los astros. En esta oportunidad, hermanos, se trata de unos eventos sobrenaturales que sucedieron cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Dice el versículo 45: y desde la hora sexta, o sea, las 12 del día, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra
hasta la hora novena. Este no fue, hermanos, un eclipse que se da, hermanos, por los movimientos de la naturaleza. No. Primero, hermanos, porque duró, dice la palabra del Señor, un tiempo casi de 3 horas. Los eclipses, hermanos, es rápido, ¿verdad? Pasan luego los minutos y empieza a salir, hermanos, la luz del sol y pasa y quedamos en lo normal. Pero en esta ocasión, hermanos, dice la palabra que duró desde las 12 hasta las 3 de la tarde. El evangelista, hermano, de Marcos menciona, hermanos, que el Señor fue crucificado a las 9 de la mañana, la hora tercera. Fue crucificado a las 9 de la mañana. Y él permaneció ese lapso de tiempo. Llegamos a la hora del mediodía, la hora más caliente. No fueron crucificados bajo de una arboleda en lo fresco. Era una parte alta. De por sí, hermanos, en el Medio Oriente son zonas bien calientes. Tenemos allí, hermanos, los, ¿cómo se llaman esas partes secas? Donde no hay árboles, desiertos, ¿verdad? Donde la brisa sopla con una temperatura muy alta. Y empezó, hermanos, Dios a actuar de una manera sobrenatural. Es cierto, hermanos, que sucedieron muchas cosas antes de esto. Antes de que el Señor, hermanos, fuera levantado en la cruz del Calvario, sucedieron muchas cosas. Vemos allí, hermanos, la burla. Lo escupieron, lo azotaron, hicieron cuantas cosas antes de esto. Y el evangelista San Marcos dice que fue llevado a la cruz del Calvario como a las 9 de la mañana. Y durante ese lapso, hermanos, se burlaron los más religiosos de ese entonces. Los sacerdotes, ¿verdad? No eran personas ignorantes, no, eran personas instruidas. Y aún en la palabra de Dios, en la ley, ¿verdad? Eran instruidos. Sin embargo, hermanos, fueron personas que se burlaron. La gente común, hermanos, que pasaba por allí decía, bueno, este aún nos salvó. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se puede salvar él mismo. Decían, bueno, si es el Hijo de Dios, como han dicho, que venga Dios y le salve, ¿verdad? Y hubieron un sinfín de cosas que el Señor soportó. Esa humillación tan grande, él ya lo sabía. Cuando en cierta ocasión, horas antes, les dije a sus discípulos, la hora ha llegado en que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Y sucede. Algunos habrán dicho, miren, hasta la naturaleza se conmovió. Dios hizo esto, hermanos,
para demostrar que Él estaba interviniendo en todo, que lo que estaba pasando no era para Él algo que no lo sabía, que era Él, Dios mismo. Dice el versículo 46, hermano. Dice el versículo 46. Que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Dice, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, hermanos, expresa su angustia al experimentar la ira, hermanos, de Dios sobre el pecado. Hubo un momento, ¿saben de qué? Jesús y el Padre nunca estuvieron en ningún instante separados. Nunca. Desde que Jesús fue engendrado, el Padre siempre tuvo esa comunión íntima con Jesucristo. Creció, trabajó y nunca hubo esa desunión. Ellos estuvieron siempre unidos. A pesar de todas las persecuciones, de todas las acechanzas a muerte, aún desde cuando él nació, Dios estuvo con él. Dios le guió, lo guardó. Pero en esta oportunidad, hermanos, hubo una separación. ¿Saben qué padre o qué madre al ver a su hijo que lo están golpeando no va a intervenir? Aunque sepa que usted va a morir, pero lo va a hacer, cueste lo que cueste. Y en esta oportunidad, hermanos, Jesús expresa, hermanos, su angustia. En ese momento, hermanos, de separación. ¿Por qué hubo cierta separación? No se sabe cuántos segundos ni cuántos minutos. Porque Dios, hermano, no tiene relación con el pecado. Dios no tiene relación con el pecado en ningún momento. Y entonces, hermanos, dice 1 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, fíjese, el que nunca pecó, el que no conoció pecado, por nosotros, en ese instante se hizo pecado.
Y luego, hermanos, el siguiente versículo. ¿Por qué? Para que nosotros, dice, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Hermanos, usted puede verme mis defectos, ¿verdad? Y puede decir, no, si yo lo conozco, si yo sé, y yo pudiera decir quizás, y todos aquí quizás podíamos señalarnos, pero nuestro Dios, hermano, en Jesucristo nos ve santificados, ¿verdad? Nos ve justos. Yo puedo decir muchas cosas de usted, pero mi Dios lo ve justo a través de ese sacrificio. ¿Por qué se hizo pecado? Dice la carta a los Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió de la ley, de la maldición de la ley. Todo aquel, para los judíos, ¿verdad? Todo aquel que era colgado en un árbol, en un madero, para ellos era algo repugnante. Lo odiaban. Y Jesús se hizo maldición, hermanos, por nosotros. Y ese fue el experimento, hermanos, de Jesús, la angustia, el dolor, su clamor, cuando hubo esa separación, mientras Cristo, hermanos, expiaba los pecados del mundo. Ese momento se vio abandonado cuando Jesús en su cuerpo expiaba los pecados de la humanidad. Todo aquel hermano que era colgado en un madero, en un árbol, era maldito. Eso es lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 21, el verso 22 y 23. Que maldito todo aquel que era colgado en un madero. Y Jesús fue llevado allí, hermanos. Sufrió la maldición por nuestros pecados. Dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, quiere decir, hermanos, un grito, dice, entregó el Espíritu. Pero ¿qué es lo que sucede en esos instantes? Siempre estaba la oscuridad, ¿verdad? Y quiero decirle que porque digo oscuridad, fue oscuridad. Porque cuando ese clic que yo le digo, hubo un poco de claro, ¿verdad? No quedamos todos a oscuras. Si la Biblia dice que fue una gran oscuridad, es porque no se podían ni ver las personas. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice, y he aquí el velo del templo se rompió en dos. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. Hermanos, en el lugar de adoración había una cortina, ¿verdad? Y en esas reuniones, hermanos, los gentiles se quedaban quizás allá, digamos, donde está la puerta, ¿verdad? Afuera, en un traspatio.
Y las pobres mujeres se quedaban más lejos, había otro lugar por allá. Y dice la palabra, hermanos, que solo una persona podía entrar, hermanos, una vez al año para ofrecer el sacrificio por el pueblo. Una vez al año. Y saben, hermanos, que no era un solo sacerdote, había muchos sacerdotes. Cuando usted lee, hermanos, acerca del nacimiento de Juan el Bautista, va a encontrar que dice que el papá de Juan el Bautista pertenecía, hermanos, a una línea de sacerdotes. Y dice que por suerte le tocó ministrar en esa oportunidad. Porque quizás había cierto grupo donde de ese grupo elegían. Y a él le tocó, por suerte, ¿verdad?, a Zacarías ministrar. Ellos tenían la oportunidad de una tan sola vez por año, y quizás no lo hicieron todos porque por tantos sacerdotes que había, de poder entrar al lugar santísimo. Mire lo que hizo nuestro Dios a través de Jesucristo. Se rompió el velo, ¿verdad? Y dice la Biblia que no se rompió de abajo para arriba, sino que de arriba para abajo. Dios, hermanos, quitó ese intermedio. Ese intermedio desapareció. De Cristo para acá, hermanos, todos tenemos ese acceso al trono de la gracia. Dice la carta a los hebreos, acerquémonos confiadamente, ¿verdad? Hay un sacerdote que intercede por nosotros y confiadamente. Ya no hay intermedios. Las personas hoy en día tienen intermedios, ¿verdad?, para pedir a Dios. Le piden el nombre de San José, de San Simón, de San Juan, de San Marcos, y de cuántos nombres hay. Un intermedio. Pero mire, para los creyentes, el que intermedia por nosotros. Pero vamos directamente, porque ese velo fue roto, manifestando Dios esa comunión con el hombre directo, ¿verdad? Y dice, y la tierra tembló. Yo creo que si nosotros hubiéramos presenciado eso, yo desde que empezaron a caer las nubes, la oscuridad, yo hubiera creído en el Señor, hermano. Porque hubiera empezado a ver algo que era sobrenatural. Y ahora dice que hubo un terremoto y la tierra tembló. Mire, y no fue un temblorcito de esos de 3, 4, 5 grados, 6 grados que todavía, ¿verdad? Hay algunos que hasta risa les da, ¿verdad? Hasta chiste les da. No le voy a decir en qué año ni cuántos años tenía, pero yo recuerdo que estaba muy pequeño. Bueno, no crecí, ¿verdad? Tenía de edad, quiero decir, muy corto de edad. Y hubo un terremoto donde se perdió un pueblo que se llama Jucuapa, que pertenece al departamento de Usulután. Yo creo que la hermana Irma, que ella vivía entonces en Alegría, ¿verdad? Muy cerca de ese pueblo. Hubo un terremoto.
Yo recuerdo que un hermanito ya sabe cómo los niños, ¿verdad? Pero el hermano menor mío se había subido a un palo por ahí que se había caído, pero cuando eso comenzó, cayó por allá. En esa finca, hermanos, abundaban los palos de coco. Y los cocos son tan duros que usted tiene que estarlos retorciendo y retorciendo para que se quiten. Y en esa oportunidad, hermanos, todos esos cocos de esos palos se cayeron. Después que pasó, ¿verdad?, el movimiento, toda la gente viendo la gran regazón de coco, pero nadie lo recogía porque estaban asustados todavía. Después se lo llevaron, ¿verdad? Lo que quiero decir, hermanos, que fue tan fuerte que aún esos cocos que están tan duros cayeron al suelo. Este temblor no fue nada suave. ¿Qué pasó? Y las rocas. Todos conocemos las rocas. Miren los hombrecitos, nunca he visto ustedes que están quebrando piedra. Y cuando son muy grandes hacen un hoyo y le ponen una dinamita para que explote y son duras, ¿verdad? Pero en esta oportunidad, hermano, dice que las rocas se partieron. Era algo sobrenatural, algo fuera de lo común lo que estaba pasando. Y luego sucede otra cosa. Y se abrieron los sepulcros, dice, ¿verdad? Como en el tiempo, hermano, que hablamos de ese entonces, pues, quizás no eran los cementerios como ahora, que es para abajo, ¿verdad? Sino que en cuevas, y los tapaban con una roca, con una piedra. Eso sucedió, hermano, con Jesús cuando fue llevado para ser enterrado en una propiedad de José de Arimatea, quien donó, hermano, su sepulcro que tenía para él. Eran rocas grandes, no eran pequeñas. Cuando fueron las mujeres, hermanos, para ir a ungir el cuerpo del Señor, supuestamente donde había sido enterrado, dice que se encontraron con una gran roca y ellos se pusieron muy tristes y dijeron: ay, pero ¿quién nos removerá? Dijeron ellas entre sí, la piedra. No podían. Yo puedo, una piedra un poco redondona la puedo rodar, hermano. Y allá habían estas mujeres y no podían hacer nada porque era una roca grande. Pero cuando esto sucede, hermanos, del terremoto, dice que las piedras, las rocas se partieron. Y dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Dios, hermanos, actuando para que ese pueblo, hermanos, pudiera creer que lo que pasaba no era nada común, que lo que estaba sucediendo, hermanos, el crimen que estaban cometiendo no era un hombre común, que sí, era su hijo, era unigénito, como lo había dicho. Eso es, hermanos, lo que nosotros debemos tener, esa confianza en Él. Dios
nos ha demostrado con cosas sobrenaturales y tenemos sus promesas, hermanos, tan grandes en la Biblia que solo es de abrazarlas, de creerlas. A mí me encanta leer, hermanos, los últimos versículos del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde dice, todos estos, ¿verdad?, murieron sin haberlo alcanzado, pero se mantuvieron, hermanos, con la vista. Mantuvieron, hermanos, su fe en alto, viendo hacia arriba, reconociendo, hermanos, que lo que Dios les había prometido era tan cierto. Esa es la fe que los creyentes de ahora debemos de tener, hermanos. Si Él murió por nuestros pecados, si Él nos quitó nuestros pecados, es para creerlo de corazón, ¿verdad? Nosotros nos acordamos de ellos, pero por eso dice, hermanos, la palabra que Dios, hermanos, los ha retirado tanto del oriente como del occidente, quiere decir muy lejos. Y dice que también los ha sepultado en lo profundo de la mar para que el diablo, por buzo que sea, no tenga que estarlo recordando. No, nosotros no tenemos que estarlo recordando. Si Cristo nos lo llevó, si Cristo nos expió, hermano, con su sangre. Dice que muchos cuerpos de santos se levantaron. Los impíos allí quedaron, ¿verdad? Los impíos fueron los santos los que se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, ¿verdad? Dice que vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. No sé, hermanos, qué pasaría si eso no sucede, ¿verdad? No puede suceder. Pero imagínese que si usted se quedara, que no se va en el rapto de la iglesia, ¿verdad? Y su esposo, su esposa, su hija, y resucita, ¿verdad? Y llegue un de usted y le diga, ay mami, lo siento mucho, te quedaste. Llegue un del hermanito, la hermana, lo siento mucho, te quedaste. Yo creo que se moriría de susto, ¿verdad? Pero dice que estos santos entraron en la santidad y se aparecieron a muchos. Voy a leer, hermanos, y termino con este versículo y el versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Es una bendición haber creído, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer pasar a la hermana Marina. El Señor les bendiga. Gracias, hermano Salvador, por esa palabra tan hermosa. Que Dios les bendiga. Vamos a dar gracias al Señor y agradecer a los hermanos que han estado con nosotros a través del Facebook. Así es que vamos a orar. Esta mañana escuchaba una petición
y están pidiendo a las iglesias que nos unamos en oración al Señor por los pastores, la salud de los pastores, por las familias que están quedando, las viudas, los huérfanos, porque están muriendo, muchos pastores están muriendo, esposas de pastor. Sí, hace poco la partida tan dolorosa de una esposa de pastor joven, del pastor Melgar, y otros que están graves. Me estaba informando el hermano que el hermano Roberto Bueno está grave, la esposa, hermanos, es alarmante. Aparte de eso, miembros de las iglesias graves, muriendo. Entonces, unámonos en oración. Esa petición que esté constante en nuestros corazones, hermanos, por esta enfermedad que ha traído tanto dolor, tanto luto en los hogares de familias, no solo familias cristianas. El dolor pues nos une a todos y sentimos ese dolor. Así es que yo les invito a que oremos y tengamos pues esa palabra de oración por los pastores que están enfermos en casa o en los hospitales. Que Dios tenga misericordia, porque es la misericordia de Dios, porque en ese momento, hermanos, de esa enfermedad no vale ni el dinero, hermanos, porque gente de dinero se muere el pobre, se muere el rico. Así es que dicen que tiene que ver mucho en la alimentación, pero yo he visto gente bien saludable que ha muerto. Entonces, solo la misericordia de Dios, hermanos, que nos ampare. Así que vamos a orar. Padre y eterno Dios, muchas gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por este momento, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos has reunido en esta mañana, Señor, en tu amor, en tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios, que nos sustenta y nos recuerda, Padre, tu sacrificio, Señor, que diste tu vida por nosotros, mi Dios. Aquí estamos, Padre, necesitados, Señor. Oramos, Señor, por todas esas familias pastorales, Señor. Dios mío, que han tenido esa aflicción o que tienen esa aflicción, Señor, que han pasado por ese dolor. Pastoras viudas, Señor, pastores viudos, huérfanos, Señor, familiares dolidos, iglesias, Señor, que han perdido a sus pastores. Dios mío, sabemos que vamos a tu presencia, pero también, Señor, humanamente hay dolor, mi Dios amado. Oh, Señor, ayúdanos, líbranos, Señor, de esa enfermedad diabólica, Padre, de esa enfermedad que ha venido, mi Dios, a debilitar iglesias, a debilitar familias, Padre. No es posible, Señor. Por fe nos tomamos de tu mano y en medio de la adversidad, Señor, Dios mío, nos ponemos en pie y nos fortalecemos en tu gracia, Señor. Ayúdanos, Padre, también a ser prudentes, a cuidarnos, Señor, a ayudarnos unos a otros, a apoyarnos, Señor. Dios mío, dependemos de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Oh Cristo, ayúdanos, Señor, en nuestras necesidades, Padre. Oramos por los hermanos que están en línea, Señor. Si hay un enfermo en casa, Padre, en esta hora, Señor, pon tu mano sanadora, mi Dios, en ese niño, Padre, en ese anciano, en esta hermana, Padre glorioso. Sea cual sea la situación, sabemos y tenemos la certeza que tiene, Señor, la respuesta adecuada a nuestras necesidades. Gracias, Señor. Gracias por bendecir a tu pueblo. Gracias porque nos das ánimo para seguir adelante, Señor. Dios mío, te adoramos, Señor. Gracias por esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Continúa, hermanos, con nosotros, hermana Marisa.